Nos queda el último tema para ver, que es el tema de matrices, regresión y SVM en minería de datos. El tema de matrices ustedes ya lo trabajaron. Faltaba por ahí un poco la explicación teórica, digamos, así que más que nada harían un complemento, digamos, de lo que ya vieron, digamos. Y sí van a ver algo que es muy interesante, que es el tema de la validación cruzada, cómo aplicarlo, digamos. Dice, ¿por qué trabajar con técnicas de matrices en minería de datos? eh, Porque dice que estas técnicas podrían encuadrarse en la fase de selección de datos y complementan las técnicas vistas previamente. O sea, este tema, digamos, el tema de la selección, digamos, de los datos, ustedes lo pueden ver, lo pueden utilizar y se utiliza mucho para ver cómo va a ser la selección de filas y de columnas que ustedes pueden llegar a aplicar de modo que obtener un mejor resultado o que el resultado sea más eficiente, ¿no? Eh, una de las primeras matrices que vieron es la matriz de correlación. Y la correlación básicamente lo que le dice es que la correlación entre dos variables mide el grado de ajuste entre la nube de puntos de una función matemática asignada. Esto más que nada, fíjense en que en la diagonal siempre le da uno. ¿Por qué siempre le da uno en la diagonal? Es la relación consigo mismo, con... Claro, es la relación de la variable consigo mismo. Por ejemplo, esta tasa paro PG con tasa paro PG siempre va a ser la relación de uno. Lo que ustedes pueden ver es que la relación, ¿cómo puede ser? Podría ser negativa, como en este caso, podría llegar a ser positiva, digamos. Entonces, un coeficiente positivo y alto indica que ambas variables crecen o decrecen simultáneamente. Digamos, por ejemplo, no sé, supongamos que yo quiero averiguar el precio de Bitcoin con Ethereum, digamos. Y si ustedes pusieran lo mismo, digamos, entre esas dos variables, seguramente cuando crece Bitcoin, crece Ethereum, y cuando crece Ethereum, también crece Bitcoin, digamos. Entonces, la correlación va a ser muy alta entre ellos, va a ser positiva y, y creciente, digamos, ¿no? Y después puede haber un coeficiente alto y negativo, indica que cuando una variable crece, la otra decrece y viceversa, ¿no? Se da mucho, por ejemplo, con el tema de las acciones, cuando una acción crece positivamente, la otra a veces decrece, digamos, en sentido inverso, digamos. A veces a una empresa le va bien y a otras no, digamos. Este es el concepto de correlación, digamos, y lo que a ustedes les interesa y lo que nos interesa a nosotros es más que nada cuando hay una correlación alta, ya sea positiva o negativa, digamos. Principalmente la que a nosotros tendremos que ponernos, lo que deberían poner el énfasis en estudiar, digamos, es poner una correlación negativa, digamos, y que sea alta, ¿no? Ustedes apenas hacen el análisis visual en el trabajo final, digamos, que debieron hacer, después de hacer el análisis visual de los datos, deberían ver qué tipo de correlación existe entre ellas, ¿no? Y según esa correlación, ustedes podrían ver cuál es la relación, qué variable influye. eh, entonces, fíjense, la matriz que utilizan, que creo que ya lo utilizaron, es una matriz de correlación. Dice, una matriz de correlación es una tabla de doble entrada para los atributos de la tasa. Es como la de correlación que estamos viendo, que vimos hace un momento, pero tiene una característica que todos los números van con un número que va de 0 a 1 o de 0 a -1, ¿no? Fíjense, este ejemplo es el que está desarrollado acá en este paper que presentamos, llamado Minería de datos aplicada a sábanas telefónicas. Intenta comparar las sábanas telefónicas. Las sábanas telefónicas son cuando se les pide a un juez, pide a una empresa de telefonía, digamos, información de dónde, en qué lugares se realizaron las llamadas, digamos. Entonces hay unas ciertas variables, en realidad solamente le dan una planilla en Excel, digamos, y en esa planilla ustedes pueden de ver cuáles son los atributos que se relacionan más o menos, digamos. Fíjense en cuáles son los atributos que tienen la celda, el número de celda, que sería el número de antena, la empresa, el número de llamado, el número de llamante, la fecha, la hora, la duración, la llamada, el tipo de llamada que hizo, bueno, la celda, la localidad, la provincia, ¿no?
Entonces, si a ustedes le piden, le dan esta tabla, digamos, ¿qué es lo que deberían buscar? ¿Qué es lo primero que deberían ver, digamos? ¿Qué tipo de correlación deberían buscar? La más negativa. Y la que sea creciente y negativa, digamos, o sea, no un valor 0,01, menos 0,01 o menos 0,02, digamos, eso no les sirve, digamos, sino lo que más se aproxime a algo negativo, digamos, sin llegar a ser uno, obviamente, ¿no? ¿Cuál sería en este caso? ¿Cuál a ustedes debería ser algo con 0,9 o con 0,8, digamos? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, cuál de esta tabla que ustedes están viendo acá, cuál creen que podría llegar a considerar que sea creciente y negativo? Fecha, hora y empresa es muy negativo. O si no, hacer la número y número de llamada. O no sé. Fecha, Menos cero coma claro, noventa. fecha y hora, sí, fíjense acá con celda, digamos. Esto lo que nos estaría indicando, por ejemplo, es cuando se realizan ciertas celdas, que la celda está muy relacionada con el tema de la antena telefónica, digamos, este, que la fecha y hora, digamos, casi siempre se realiza en cierta fecha y hora, sería, o en forma contraria, digo, siempre hay una relación entre la fecha y la hora, digamos, con el lugar donde se realiza la llamada, digamos. Entonces, este es un estudio que, bueno, es todo un poco incompleto porque en realidad un problema que no nos querían pasar muchos datos, digamos, pero cualquier dataset que ustedes tengan, digamos, deberían entrar a analizar cuál es la relación. Fíjense acá, por ejemplo, fecha y hora con empresa tiene 0,999, digamos. También hay cosas que ustedes podrían no llegar a considerar, por ejemplo, podrían decir, por ejemplo, no consideremos fecha y hora y consideremos los demás atributos, digamos, y veamos cuál es el atributo que mayor correlación tiene, digamos, y que sea siempre creciente y negativo. Después, obviamente, en vez de ser creciente negativo, también podría ser, creciente me refiero a un número grande, digamos, que se acerca a -1. También podría ser un número que se acerca a 1, digamos, y ven cuál es la relación que hay, porque eso le indicaría que hay una fuerte correlación entre ellos. Por ejemplo, ¿cuál sería el número más grande que se acerca a 1 de lo que tienen aquí? ¿Hay alguno que se acerque a 1? Menos 0,999. Claro, por ejemplo, el número de llamado con la fecha. Bueno, ese tipo de cosas es la que ustedes, lo primero que hacen por lo menos lo que van a tener que hacer en su trabajo final, es hacer la exploración visual, digamos, hacer una limpieza de datos, y después que hacen esa limpieza, lo siguiente es aplicar una matriz, digamos, que generalmente aplican esa matriz de correlación para ver cuál es la relación entre las variables, ¿no? Al final de esta teoría van a ver que hay técnicas, inclusive le podría decir que, por ejemplo, por ejemplo, localidad la podría llegar a obviar, o provincia la podría llegar a quitar, y el resultado para hacer análisis sería no alteraría, digamos. Entonces, esa eliminación de atributos, digamos, a ustedes es muy conveniente, digamos, porque van a obtener los mismos resultados y va a ser mucho menor el tiempo en el cual lo van a realizar, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ver al final de esta teoría, ¿no? De todos modos, si ustedes quieren hacer el análisis de este ejemplo, entren acá, dan clic aquí, ¿no? Dice medida de aplicación más telefónica, y van a ver cómo se lo estudió, digamos, en ese momento. Porque algo así, digamos, ustedes deberían hacer ustedes. Algo que es similar, aunque no se utiliza tanto, a la matriz de correlación, es la matriz de covarianza. Y se muestra los valores de covarianza que mide la relación lineal para cada par o elementos o variables. A diferencia de la correlación, la covarianza no está estandarizada, digamos. Y que no esté estandarizada significa que no van a tener con un número
que tienda a uno o a menos uno, sino un número que tienda a infinito o a menos infinito. Estamos fíjense que acá tiene un 185 o un 66, o un 596, que es un número grande, y después podrían llegar a tener cualquier número, digamos. No se lo utiliza tanto como en la materia de correlación, pero bueno, en algunos casos podrían llegar a aplicar, digamos. Dice, el valor de covarianza positivo indica que valores por encima del promedio de una variable están asociados con valores por encima del variable promedio de la otra. Y los variables de covarianza negativo indican que los valores por encima del promedio de una variable están asociados con valores por debajo del promedio de la otra variable. Y a veces, sí, lo que yo les recomendaría era que si ustedes, lo primero hagan prueben con la matriz de correlación. Si ven que no pueden obtener ningún valor interesante, digamos, recién entonces prueben con la matriz de covarianza. Pero si no, con la matriz de correlación ya deberían poder llegar a obtener algún dato que sea interesante y que le diga cuáles son los principales atributos que tienen peso en el objetivo final o en el level que ustedes están buscando, ¿no? Fíjense, esta matriz de confusión se usó mucho, por lo menos en la época de pandemia, y se utiliza mucho en estadística. Es una herramienta que permite la visualización del desempeño en algoritmo que se emplea en un aprendizaje supervisado. ¿Qué significa que sea supervisado? ¿Qué es lo que tienen que tener para poder trabajar en aprendizaje supervisado? Un atributo de tipo label. Un atributo de tipo label u objetivo, digamos, para que ustedes sepan cuál es el posible resultado y entonces cuál es el resultado, digamos, y después ustedes puedan hacer comparaciones, digamos, si ustedes no tienen ese label, no va a ser supervisado, digamos. Eso es lo que cuando ustedes le dicen que un modelo está aprendiendo, digamos, aprende en base a ese label o a ese objetivo. Entonces, fíjense, en estas observaciones, ustedes tienen lo verdadero positivo y lo verdadero negativo. Esta diagonal principal, fíjense que lo dice acá, la diagonal principal, lo verdadero positivo con lo verdadero negativo, contiene la suma de todas las predicciones correctas, ¿no? ¿Se acuerdan que en época de pandemia, cuando informaban por televisión, les decían los falsos negativos que habían? Y los falsos negativos se refería a los casos que ellos se equivocaban, digamos, determinar que era un positivo y era un negativo, ¿no? Entonces, lo que a ustedes les interesa es la diagonal principal, que es lo verdadero positivo y lo verdadero negativo. Si esta a ustedes se acerca o es lo más cercano a un 100%, entonces el modelo aprende lo más correcto posible, digamos, o aprendió de la forma más precisa. ¿Estamos? Fíjense en este ejemplo, digamos, de modo de caricatura, pero a modo de chiste, pero fíjense, dice, fue un falso positivo, el resultado es positivo, usted está embarazado. Esto, ¿por qué es un falso positivo? Porque técnicamente falso positivo porque es un hombre, o sea, no. Claro, por eso es la cara del hombre, porque esto es imposible que se dé, digamos. Entonces, esto es un falso negativo, digamos, se lo detecta como positivo, pero en realidad es negativo, digamos. Al revés, también podría llegar a ocurrir el resultado negativo, usted no está embarazada y ustedes pueden ver en la imagen que si estaba embarazada, digamos, ella, digamos, era un falso negativo. ¿Estamos? Falso positivo, falso negativo, sí. Entonces, fíjense en este caso, ¿qué es lo que ustedes entonces tienen que analizar cuando van a ver la matriz de confusión? ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa o qué es lo que a ustedes les interesa para su modelo, digamos? ¿Cuál de todos cuál de todas las columnas, cuál de todas las filas? Todo lo que es la diagonal principal, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Esto es lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta, digamos, cuánto acertaron correctamente. Fíjense en este ejemplo, por ejemplo, si, ¿qué es lo que le está diciendo esto, digamos, si tienen 114, 86, 793? ¿Cuánto acertó correctamente?
¿Qué es lo que predijo correctamente en este ejemplo? ¿Están, chicos? Sí, profe. ¿Qué es lo que se predijo, qué es lo que se predijo correctamente para este ejemplo? 114 y 93. Profe, Bueno, ¿y eso qué representa? En porcentaje, ¿qué representa? el 38%. Un 38 y un 31%, que es lo que realmente predijo correctamente, digamos. Entonces, si yo sumo, ¿cuánto sería el valor, digamos, de lo que predijo correctamente? ¿Cuánto es 38 más 31? 69. Un 69%. ¿Y eso es bueno o es malo? Si ustedes tengan un modelo con 69% de predicción, ¿es bueno o es malo? Y está ahí en el limbo, va a estar ahí en el medio, profe, como que Sí, porque no ustedes lo que sería quieren bueno. buscar es que tenga algo arriba del 70 o del 80%, digamos. Si usted se acerca a un 90%, fíjense que sería lo más eficiente, digamos. Acá fíjense en que para este ejemplo, yo tengo, acá encuentro 94, 113 y 92, digamos, que son los que encontró, digamos. Y aquí tengo 25 más 31 sería 56, 25, 81%. Y un 81% sería bueno o sería malo para este ejemplo en particular. Fíjense, porque estas son las preguntas que cuando ustedes prueben estas matrices son las que tienen que este es el tipo de análisis que tienen que realizar, ¿no? ¿Es bueno o es malo que yo llegue acá a un 81%? ¿Es bueno o es malo? A ver, Daniel, Para mí es malo, profe. en realidad podría llegar a ser malo, pero ustedes podrían aplicar alguna técnica, no sé, de normalización o alguna que haga que esto sea más eficiente, digamos, tratar de llevarlo a un 90%, ¿estamos? Si ustedes esto, en el parcial llegan a sacar algo arriba del 80%, lo considerarían muy bueno, pero en la práctica real, digamos, en la vida real, digamos, cuando consiguen, lo que ustedes buscan siempre es conseguir un porcentaje alto. Fíjense, en esta función también se utiliza mucho la regresión logística. Dice, se suele emplear la regresión logística y SVM en combinación con la matriz de confusión, de modo que procederemos a desarrollar. Bueno, la regresión logística puede ser simple o puede ser múltiple, ¿no? ¿Qué es la regresión logística simple? Es un método de regresión que permite estimar la probabilidad de una variable cualitativa binaria en función de una variable cuantitativa. O sea que lo que intentamos es un porcentaje, digamos, este, entonces, y para ello, dice, hay otros test estadísticos tales como TTS o ANOVA, que son los que se utilizan. En la regresión logística se utiliza una función sigmoide para asignar un valor entre 0 y 1. Esta función es la que nos va a dar una probabilidad, digamos, y utilizan estas funciones, digamos. Ahora, la diferencia con la regresión logística múltiple dice que es una extensión de la regresión logística simple, o sea que es como un avance, digamos. Y se avanza en los mismos principios que la regresión logística simple, pero ampliando el número de predictores.
Los predictores pueden ser tanto continuos como categóricos. Entonces, fíjense que acá tenían solamente dos predictores y acá van a tener n, ¿no? Predictores. Algo que estaba muy en boga hasta hace unos años y que se utiliza todavía, digamos, pero con el tema de las redes neuronales y las redes neuronales convolucionales se ha ido desapareciendo un poco, es la técnica del SVM. Inclusive nosotros tenemos artículos escritos con las técnicas de SVM, que es máquina de vectores de soporte, que es un método de clasificación binaria y se ha tenido problemas de clasificación múltiple de regresión. Eh, yo le diría que hasta cerca del 2010, digamos, era de los mejores clasificadores que había para diferentes situaciones. Y fíjense que era tan bueno que fíjense que después le dice que donde se lo utilizaba era para reconocimiento óptico de caracteres, para detección de rostros en cámaras digitales, filtro de spam para correo electrónico, reconocimiento de imágenes de satélite. Y esto se utilizó mucho, digamos, como le voy a repetir, creo que hasta cerca del 2010, digamos. Hoy en día esto ha sido superado, digamos, por otras técnicas, sobre todo las redes convolucionales y las redes neuronales profundas, digamos. Pero para algunos casos sencillos se puede aplicar y pueden obtener muy buenos resultados. ¿En qué consiste el SVM? Es un modelo que representa los puntos de muestra en el espacio separando las dos clases a dos espacios, lo más amplio, mediante un hiperplano. O sea que fíjense que acá hay un W que intenta separar, digamos, los puntos como si fuera un hiperplano, que en realidad lo que está haciendo fíjense en esto que se llama un truco del kernel, que es como armar una tercera dimensión, digamos, en esta tercera dimensión intenta separarlo, es como colocar otro plano, digamos, e intenta separarlo a partir de ese lugar, digamos, esa superficie de decisión, ¿no? Eh, Fíjense que eso se utiliza en clases que no son linealmente separables, o sea que no hay una función que yo la pueda encontrar, pero que SVM, al utilizar este concepto o esta teoría de armar una superficie de decisión, intenta separar estas clases, digamos. Fíjense, si yo quisiera encontrar una función acá en X e Y que separe los cuadrados rojos de los puntos verdes, no, me costaría mucho encontrar, digamos, una función de este tipo, mientras que si yo lo hago definiendo un tercer plano, digamos, X, Y, Z, y en la Z yo pudiera armar esta superficie de decisión o este plano, entonces yo puedo separarlo linealmente, ¿no? Pero le vuelvo a repetir, esto lo van a poder aplicar por algunos casos sencillos, digamos, pero hoy en día, por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer reconocimiento, detección de rostro, lo que se está usando es mucho las redes neuronales convolucionales, porque las redes neuronales convolucionales lo que hacen es reducen, lo que habíamos visto la semana pasada, una imagen a una matriz y después le ponen algún filtro y le vuelven a reducir a una matriz más pequeña y le aplican otro filtro y le vuelven a reducir a otra matriz más pequeña, digamos, y después con una matriz más pequeña la aplican, la trabajan en Python, digamos, y como ya es una matriz, digamos, y Python le da lo mismo trabajar con un número que una matriz, pueden aplicar algunas de las herramientas que está disponible en Python. Digamos, eso es lo que se está usando ahora. Como le decía, hasta el 2015 aproximadamente se utilizaba mucho SVM y lo pueden aplicar ustedes, pero para casos generalmente sencillos, digamos. Hoy en día esto está siendo reemplazado por las redes neuronales convolucionales. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Gisela Lazarte, ¿alguna pregunta? Profe, no sé si viste que ahora cuando entran a alguna página, Sí, por ejemplo, para algo, ya no es el clásico antes que nos decía que pongamos el clic para ver si era un humano, viste que ahora nos pide que nos pone una imagen de un animal y sí. que indiquemos. ¿Utiliza el CDM todavía o ya ha sido reemplazado ya por las redes neuronales en este caso? ¿Cómo? Ah, bueno, lo que pasa es que hoy en día
eso se hacía para que no, para que detectar, viste, como la pregunta decía, no era para detectar si era un robot o no era un robot, digamos. Pero hoy en día con una, con una red neuronal, digamos, vos podés aplicar eso, digamos, y en realidad estarías trabajando como un robot, digamos, y podrías hacer varias tareas, digamos. Entonces, lo que buscan es complejizarlo más, de modo que, viste que ahora empiezan a marcar, por ejemplo, dónde está la bicicleta y tenés que marcar la partecita de la bicicleta específicamente, y te hacen 2 o 3 veces para ver el porcentaje de acierto que vos podés llegar a tener. Claro, sí, sí, lo Sí, mismo con los cruces peatonales, todo eso. sí, 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 porque es cada vez más difícil y por lo que intentan es que sea más difícil que no lo haga un robot, digamos. No sé si a vos te pasó, pero por ejemplo, cuando vos utilizas una billetera virtual, por ejemplo, en Mercado Libre, cuando vos abrís una cuenta en otro celular o en otro, no sé, una tablet, te pide que haga un reconocimiento facial. ¿No, me dice que eso está de moda ahora? Cada vez que vos abrís una cuenta o hacer Sí. algo para saber, o tarjeta naranja, cada vez que vos querés hacer algo, te pide que un reconocimiento facial. Y ese reconocimiento facial en realidad lo compara con la foto del DNI que tiene en tu base, digamos. Entonces compara los rasgos que vos tenés con lo sacaste en la foto con los rasgos de la foto que vos te acabas de sacar ahora, digamos. Entonces, supuestamente vos deberías tener, no sé, la misma nariz o el mismo rasgo de ojo, digamos. Por más que una persona envejezca, digamos, hay ciertas características del rostro que deberían ser comunes, digamos. Eh, y eso lo hacen porque con ese tipo de redes neuronales o convolucionales o profundas, digamos, se puede hacer eso rápidamente, digamos. Igual que, no sé si vos viste que ahora las cámaras, por ejemplo, de detección, digamos, se detecta si es una persona o alguna otra cosa, digamos, puede ser un perro u otra cosa, digamos, en una cámara de seguridad. ¿Lo viste o no? Sí, Y profe, sí. eso también está hecho, digamos, con redes neuronales, digamos. Porque si vos aplicabas esta técnica que es la de SBM, se podía llegar a detectar, como en este caso, que era un 5 pero estaba como acotado, digamos. Mientras que con las redes neuronales tenés un abanico más amplio, digamos, es lo que le habíamos mostrado, le mostré la clase pasada, vos vas pasando de la foto, pasa una matriz, aplica otro filtro y te queda una matriz más pequeña y aplica otro filtro y te queda otra matriz más pequeña. Bueno, Ah, sí, profe. Sí, eso también estaba viendo que la vez pasada me mencionaban de que si bien hasta hace poco, bueno, en la mayoría de los casos se utilizaba para el ingreso, las huellas digitales, y ahora se está pasando a utilizar el iris de los ojos. sí, en Buenos Aires no sé si viste que había un caso en que ellos te pagaban por sacarte fotografía del iris. Ah, sí, conocido el caso ese, profe. Bueno, y ahora están en juicio porque en eso entraba con el tema no me acuerdo cómo se llama, el derecho del ciudadano, el derecho de la persona, digamos, porque ellos tienen derecho con esta información del IRIS podrían llegar a aplicarlo, digamos, en alguna otra situación, digamos, y esta es información que es privada, digamos, y no debería compartir, por más que ellos creo que en su momento le hicieron firmar un contrato y todo eso. Pero bueno, lo importante es que este tipo de técnicas como SBM, en algunos casos, en algún ejemplo que ustedes pueden llegar a aplicar, sí le va a servir, digamos. Pero generalmente es un trabajo sencillo, digamos. Pero la tendencia actual, digamos, es empezar a utilizar redes neuronales profundas, convolucionales, digamos, para hacer ese tipo de trabajo. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, profe. Bueno, fíjense acá, las redes neuronales profundas tienen una mayor capacidad de aprendizaje y generalización que los SBM. Algo que creo que no sé si lo aplicaron, pero lo vi en lo práctico es la validación cruzada. Fíjense que la validación cruzada o cross-validation es una técnica utilizada para evaluar los resultados de un análisis estadístico y garantizar que son independientes en la partición entre datos de entrenamiento y prueba. ¿Y cómo garantizo yo que es independiente? Dice que repite y calcula la media aritmética obtenida de la media de la evaluación sobre diferentes particiones. Entonces, yo tengo los datos, los parto en 4 partes a los datos. Entonces, los 3 últimos los utilizo para la clasificación
o para entrenamiento y el primero para evaluación, para este ejemplo, ¿no? En el segundo ejemplo, el primero, el tercero y el cuarto lo utilizo para clasificación y el segundo lo utilizo para evaluación. En este otro ejemplo, fíjense, utilizo el primero y segundo y cuarto para clasificación y el tercero para evaluación. Y en el último utilizo los tres primeros para entrenamiento y el último para evaluación. Entonces, después de todo ello, saca una media. Sería algo muy parecido a la forma de trabajar del Random Forest. Y sobre esa media ustedes trabajan, digamos, entonces esta media lo que les garantizaría, digamos, en cierta forma, es que los resultados que se obtengan sean independientes, digamos, porque podría ser que justo en este, no sé, en la segunda partición de datos ustedes tengan un dato que tenga una influencia muy grande, digamos, pero esa influencia la va a tener solamente para este modelo, pero no para los otros tres, digamos. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? ¿Cuál es la idea de la validación cruzada? Ahora vamos a ver algún ejemplo en la práctica, digamos, pero está muy bueno, digamos, y es muy aconsejable, digamos, que utilicen la validación cruzada, porque lo que le garantiza es que hay una cierta independencia en los datos con los que ustedes estén trabajando, digamos. Entonces, sería siempre conveniente trabajar con ese tipo de validación cruzada. ¿Estamos, chicos? Sí, sí. Bueno, a ver, digamos. Esa es la tiene cortita, digamos. Ahora vamos a ver la práctica, que hay, sí, en realidad hay varios operadores que pueden llegar a utilizar. El Correlation Matrix, que creo que ya lo habían aplicado, me parece. Fíjense en que necesita que los datos sean nominal. Entonces, fíjense que acá el de Golfo trabaja de nominal a binominal, aplica la matriz de correlación y selecciona por peso. Entonces, fíjense en que bueno, este es un ejemplo que ya viene provisto por RapidMiner. Lo que nos interesa a nosotros es ver el resultado, digamos. Acuérdense que estos son técnicas de aprendizaje supervisado. Si tienen aprendizaje supervisado, ¿qué es lo que tienen que tener sí o sí? Si ustedes están hablando de aprendizaje supervisado, ¿qué es lo que tienen que tener, chicos? Tienen que tener el label. Si no tienen el label, no puede ser aprendizaje supervisado. Acá el label era si se jugaba o no se jugaba, ¿no? Entonces, fíjense en que este es el label. Lo convierte de nominal a binominal. Bueno, seleccionan los atributos, digamos. En este caso va a ser si se juega y el clima, el viento. Fíjense que acá el play y win, fíjense que los trabajó, los pasó a nominales. Y luego el resultado le dio la matriz de correlación. Fíjense, ¿por qué acá tienen todo uno? ¿Qué significaba que tengan uno en la matriz de correlación? ¿Qué significa que haya uno? Que se relacionan consigo mismo. Relaciona consigo mismo. Entonces, yo ya tengo esta matriz. ¿Qué es lo primero que tengo que analizar? Los valores que se acerquen a cuánto, o que sean más próximos a cuánto. A uno. A menos uno primero y después a uno. El primero que sean, veamos los que son decrecientes, digamos, en este caso. Algunos autores consideran que se acerca a uno, digamos, pero en general, ustedes se fijan en la bibliografía y leen, buscan siempre la que tengan una correlación inversa. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el valor que deberían buscar? O el que les puede llegar a interesar.
¿Cuál es el valor más cercano a -1 de lo que tienen ahí? Menos 0,292. -0,292, que fíjense que se juega el atributo play, que es el label, y la humedad, digamos. Y acá lo que le daría una relación inversa, digamos. Mientras menos humedad haya, hay más probabilidad de que no se juegue, de que no se juegue, claro. Y si más humedad, la humedad es más alta, hay más probabilidad de que se juegue, de que no se juegue, digamos, porque es inversa. Y tiene sentido, digamos, si ustedes después analizan los datos, cuando hay mucha humedad, hay muchos casos donde no se jugaba, digamos. Después si entran a ver cuál es el valor más alto que tienda a uno, digamos, sin llegar a ser uno, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál podría ser? De lo que tienen a uno, ¿cuál es el valor más alto? 0,329, profe. Entonces sería la temperatura con el viento. Claro, sí, la temperatura con el viento. Entonces, fíjense que cuando hay mucha temperatura, puede ser que haya mucho viento, digamos, podría ser una zona como esta donde hay mucho viento norte o viento sonda, como hay acá en Argentina. Y después analizan acá las que están con signo de pregunta, que fíjense que acá les dice, también podemos observar que el atributo Boolean hay signo de pregunta, esto se debe a que no es un atributo binominal o numérico. Entonces todo tiene que ser binominal, entonces todo debería convertirse a un atributo nominal. Eso es lo que deberían hacer ustedes. Si incluyéramos el atributo en el Outlook o el clima en el operador nominal a binominal, fíjense que obtendríamos, ya no le aparecen los signos de pregunta, ¿no? Eso estaba hecho a propósito para que ustedes vean, digamos, que cuando le aparecen los signos de pregunta es porque tienen que preguntarse por qué es lo que afecta, digamos. Luego, bueno, y después el resultado del operador selecciona por pesos, solo selecciona aquellos atributos del dataset de entrada cuyos pesos satisfacen el criterio especificado respecto a los pesos de entrada. En nuestro caso podemos observar que hemos puesto que el peso sea mayor que 0,5. Eh, y existen diferentes análisis que podemos hacer del resultado de dicho operador. Primero, que el clima sea igual a soleado, no tiene ninguna correlación, es cero. Fíjense que el clima que sea igual a cero, significa que no tiene ninguna correlación, o sea que no nos afecta en nada, digamos. Lo que tenemos que buscar es si corre viento, tiene una correlación muy fuerte que es igual a 1, digamos. O sea, cuando hay mucho viento, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Se puede jugar o no se puede jugar? Si tiene 1, ¿qué es lo que le significa? Que no se podría jugar en este caso, digamos. Hay mucho viento, quieren jugar al golf, para los ejemplos que ustedes tienen no se podría jugar, ¿no? Igual que si hay mucha humedad. Este, el operador, fíjense dónde se puso el operador el correlation matrix. Si yo en lugar de ese operador ahora colocara el operador de covarianza, fíjense que este ejemplo que convierte de los polinominales, primero lo convierte a polinominal y después a nominal, y después aplico la matriz de covarianza. Y los resultados que yo obtengo son los siguientes, digamos. Bueno, al correr este modelo, se tiene un atributo definido por level y después otros 5 atributos numéricos A1, A2, A3, A4 y A5. Casi solo no nos dice nada, digamos. Fíjense que son 200 ejemplos, tiene un atributo especial y 5 atributos regulares. Tiene un atributo que es el label y 5 atributos regulares.
fíjense en la matriz de covarianza, ¿entre qué número y qué número variaba? ¿Entre 1 y -1 o entre qué valor y qué valor? La covarianza. ¿Entre qué valor varía? Era entre infinito y menos infinito, digamos. Fíjense que puede ser valores muy pequeños o muy grandes, digamos. Y acá fíjense que la matriz no le da 1, que puede llegar a dar cualquier otro valor, digamos. Y lo que ustedes tendrán que analizar son los valores, cuál es el valor que les tira, digamos, que tienda a -1 o a 1, digamos. Es similar a la matriz de correlación, digamos, pero casi siempre es conveniente, digamos, que ustedes apliquen primero la matriz de correlación y si los resultados que ustedes tienen no les satisfacen, digamos, no le dan ningún resultado que sea interesante, recién vayan con esta matriz de covarianza, ¿no? Bueno, otro punto que habíamos visto en la teoría de ese momento era el tema de la variación cruzada. Dice que la variación cruzada, eh, trabajamos con el operador, realiza una validación simple, es decir, divide aleatoriamente el dataset en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba y evalúa el modelo, o sea, lo va dividiendo por partes. Fíjense que la forma más sencilla es posicionarse en la pantalla principal y fíjense en la parte y hace clic con el botón derecho y le ponen insertar un bloque de construcción o un building y elegir el tipo de validación cruzada que quieren utilizar. Puede ser nominal cross validation o numérico cross validation. ¿No? Entonces, ustedes insertan acá cuál es el tipo de validación que quieren utilizar, digamos. Quieren usar una validación nominal o una validación cruzada numérica. Luego fíjense en que le dice luego fíjense que tiene el operador de regresión logística, que esta determina la correlación entre dos atributos y produce un vector de ponderaciones entre esas correlaciones. ¿No? ¿Quién tiene el micrófono? Ah, Daniel, creo que tiene abierto el micrófono. La identifico. Yo tenía cambio, pues estoy buscando. A ver, esperen que será el. ¿Verdad? Bueno, fíjense, el de regresión logística, acuérdense que lo que quería era encontrar un porcentaje, digamos. Entonces, fíjense lo que el operador inicia un clúster de H2O local de un nodo y ejecuta el algoritmo en él, aunque sea un nodo, la ejecución es paralela. Por ejemplo, a continuación analizaremos el ejemplo de regresión logística provisto por RapidMiner. Acá tiene un ejemplo que es un sonar, digamos. ¿Qué es lo que va escuchando un sonar? Digamos, fíjense que acá lo que le dice es que la división es relativa y que el radio de división es de un 70% y que los tipos de ejemplo es de forma automática, digamos. Acá tienen que tener cuidado con el tema de cuál es el porcentaje que ustedes van a trabajar. Creo que por defecto le decía 0,50, digamos, pero mientras más más grande sea la tasa de división, digamos, va a ser esos bloques, digamos, que veíamos en la validación cruzada van a ser más grandes, digamos. Entonces les conviene trabajar con bloques pequeños, pero tienen que ver qué cantidad de datos tienen, digamos. No es lo mismo trabajar con 2.000 o 10.000 registros que con 1.000.000 de registros, digamos, ¿no? Entonces, este porcentaje tienen que tener cuidado, digamos, o tienen que ustedes elegir cuál es su tasa de división, digamos, y qué porcentaje quieren dividir. En este caso es un 70%, ¿no? Creo que por defecto es un 50% cuando ustedes lo insertan. Dice, fíjense, la validación es un algoritmo que cuando ustedes lo insertan, fíjense, acá tienen sonar y acá tienen la validación. Si yo hago clic adentro de esta validación, entonces me da estas operaciones, digamos. Entonces fíjense, tiene el entrenamiento y tienen el testeo, digamos. Fíjense que en el entrenamiento aplican la regresión logística y para testeo utilizan la performance, así como ustedes lo estaban
Y en la performance, así como ustedes lo venían aplicando anteriormente, digamos. Pero esto, ¿dónde lo están aplicando, digamos? No está en el principal, sino que en qué lugar lo aplican, dentro de la validación cruzada que ustedes acaban de ingresar, de definir. ¿Se entiende esta parte, chicos? Lo que acá lo que quieren hacer es una validación cruzada, entonces, dentro de esta validación cruzada, ustedes, yo podría poner cualquier operador aquí. Entonces yo pruebo el operador de regresión logística y veo cuál es la performance que me obtiene la regresión logística. Pero yo podría poner, no sé, un árbol de decisión y ver cuál es la performance del árbol de decisión y voy comparando, digamos, aplicando una validación cruzada. La idea es que puedo comparar dos o tres modelos y que después vea cuál es el que mejor se aproxima o el que mejor performance me da de los tres, digamos. Puedo aplicar una red neuronal y ver qué resultado obtengo, una regresión logística y ver qué resultado obtengo, y un árbol y ver qué resultado obtengo, digamos. Y con el performance analizo de los tres cuál es el mejor, digamos. ¿Se entiende esto, chicos? Piensen por qué esto lo van a aplicar, ¿no? Y sobre todo porque en el parcial seguramente o en la práctica le van a pedir que apliquen una validación cruzada. Se entiende que este es el proceso principal y este es un subproceso, digamos, porque el subproceso está dentro de esta validación cruzada. Tiene una parte de entrenamiento o de training y una parte de testeo, digamos. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Figueroa Maximiliano, Pablo Camacho, ¿están? Sánchez Ruth. Sí, sí, profe, se entiende, presente. Oh, La buena era para ver que no estoy solo. Bueno, fíjense que acá solamente puse el operador de regresión logística, digamos, pero yo podría variar. Fíjense cuál es el resultado del operador, cuál es el resultado del operador de regresión logística. Tienen los atributos, el coeficiente, bueno, la desviación estándar, la desviación por error, zeta value, p value, bueno, son otros valores, digamos. Como resultado del operador de regresión logística, obtener información estadística de los 60 atributos. En este caso tenía 60 atributos. E intercept, bueno, quedan todos los valores que tenía, digamos. Y fíjense que en este caso, este ejemplo de sonar le tiraba o le daba la información de que cuando podían avanzar porque era una roca o cuando detectaban que había una mina. Entonces, cuando se predice correctamente que había una piedra o una roca, fíjense, 16 casos predice correctamente que era una roca y en 28 casos predecía correctamente que era una mina, digamos. Entonces, la exactitud o la precisión que tiene este modelo es un 70%, ¿no? Entonces, roca 16, el falso positivo, donde se tiene que predecir roca es 5, así pues, se tiene una precisión acá del 76% y acá del 68%. En total, el modelo tiene una exactitud del 70%. Fíjense, y si yo en lugar del operador de regresión logística, lo saco acá en la validación cruzada y coloco el de regresión logística, fíjense que analizo cuál es el resultado que yo obtengo, digamos, obtengo un 72%, digamos. ¿Esto es mejor o peor que el 70% que tenía antes? ¿Es mejor o peor? A ver, ¿qué más estamos? ¿Está Milena Calizaya? ¿Pablo Camacho? Sí, profe, pasa que me anda mal el internet ahora. Bueno, pero el 72% es mejor que el 70% que tenían antes, digamos. Entonces ustedes pueden ir cambiando acá este operador
y van viendo cuál es el con el que obtienen un mejor resultado, ¿no? Este, lo importante aquí es que ustedes vean de vuelta la matriz, la diagonal principal, que sería acá 18 y 27, y ven si estos valores lo comparan con los demás, cuál es el resultado que van obteniendo, ¿no? Esta sería una parte de este, una parte de lo que vimos hasta el momento en la teoría, digamos. Y a continuación vamos a ver esto que lo habíamos obviado, digamos, en su momento, cuando era la parte de selección, digamos, porque la selección trabaja mucho con el tema de matrices. Cuando ustedes van a hacer una selección en el dataset, la selección puede ser a nivel de filas o registro o a nivel de columnas. Entonces, hay varios operadores que le pueden ayudar, digamos, no es lo mismo que yo trabaje con 1.000.000 de registros que trabaje con 100.000 registros, digamos. La primera tiene esa limitación, digamos, a ver que ustedes paguen la licencia. Entonces, el operador, bueno, tiene operador sample o estratificado, que fíjense en que le dice, yo tengo acá el archivo de Golf, hago un filtrado, por ejemplo, y tengo el archivo de ejemplo estratificado. Entonces es como que hice una selección tengo que tener el label, que en este caso también se juega. Hago otro punto de control, fíjense que acá tengo solamente estos tres operadores, el golf, el filtrado y el sample certificado. Tengo el segundo punto de control, bueno, fíjense en qué varía, digamos. Acá tengo, se juega el clima, la temperatura, la humedad y el viento. Y acá tienen, se juega la temperatura, la humedad, la temperatura y el viento. Acá yo tenía 14 registros y acá me quedaron 10 registros, digamos. Eh, los registros van desde el primero al décimo, digamos. ¿Pero por qué? Porque yo acá, cuando yo le puse en los parámetros de filtrado de ejemplo, le puse que solamente me considere del primero al décimo, ¿no? Imagínense que ustedes en el parcial o en la práctica tienen, no sé, 100.000 registros, digamos. Y ustedes saben que Rapimir solamente les permite trabajar con 10.000, digamos. Entonces ustedes pondrían del primero al 10.000 y trabajarían con los primeros 10.000, digamos. Pero podrían llegar a hacer entrenamiento con los otros 10.000, digamos. Entonces pueden ir variando eso, ¿no? Entonces fíjense que acá este es el tipo de filtrado más sencillo que hay, digamos. Que ustedes dicen desde qué registro hasta qué registro. Eh, o de otra forma, es modificando el parámetro sample relativo. En este caso, fíjense en que en vez de ser absoluto, lo pasamos a relativo y definimos un 0.3. O sea que acá le estamos diciendo que el radio de los ejemplos que tiene que tomar es un 30%. Entonces, el 30% de 14, no, el 30% de los 10 que tenían es 3. El 30% de los 10 registros que tenían es 3, digamos. Entonces, se quedan solamente con 3 registros, digamos. Este es un tipo de filtrado que es muy aleatorio, digamos, y que realmente, salvo por algún caso en particular que por ahí tengan un dataset muy grande, lo pueden aplicar para ese caso. Pero después fíjense en hay otro tipo de filtrado que por ahí son por ahí un poco más interesantes y que seguramente lo van a llegar a aplicar. Este operador filtrado de ejemplo selecciona qué ejemplos de dataset de origen se mantiene y cuál ejemplo se elimina según uno o más condiciones especificadas. Estamos acá, fíjense que la condición le dice que es una condición de filtrado definida por el usuario, ¿no? Y acá le dice que el clima sea igual a lluvioso y que la temperatura sea menor que 80 grados, ¿no? Entonces, esta es la condición de filtrado. Fíjense, cuando yo le puse acá, bueno, acá que me haga el filtrado, yo le dije qué es lo que yo quiero que me filtre, ¿estamos? Imagínense que ustedes tuvieran en el parcial, le dice que quieren solamente ver los clientes que sean de categoría VIP y que sean o cuyo sueldo sea mayor a 1.000.000 de pesos. Entonces a usted ahí en esa condición, en los registros que ustedes quieran analizar, le pondrían acá que la categoría sea igual a VIP
y que además la temperatura sea, perdón, y que además que el sueldo sea mayor que 1.000.000. Entonces ustedes le pondrían acá el tipo de condición que ustedes quieren filtrar. Ya no es solamente un porcentaje o desde qué número hasta qué número quieren guardar los registros o filtrar los registros, sino que ahora le ponen una condición de filtrado. Esta condición de filtrado la definen ustedes. La pueden definir en el parcial y puede ser que el profesor se la dé o podría ser que ustedes tengan que analizar y determinar que esa va a ser la condición que tienen que escribir, ¿no? Hay algunas condiciones que pueden ser muy sencillas y otras que pueden ser más complejas, digamos. Entonces tienen que analizar eso. Fíjense, cuando hago el análisis de resultados, me quedo solamente con lo que estaban yo viendo y que además creo que era que y que la temperatura sea menor a 80. Fíjense que me quedé con 70, 68, pero no se quedó con ninguna temperatura mayor a 80 grados, ¿no? Y el datasets que será eliminado, porque no cumple con las condiciones de filtrado mencionadas, ustedes la pueden trabajar, digamos, también. El dataset original era de 14 registros, el dataset resultante es de 5, entonces en consecuencia nos quedan 9 registros. Entonces ustedes pueden llegar a trabajar con el dataset resultante, ¿no? Estas son operaciones que ustedes pueden hacer sobre la fila y que son interesantes porque a veces no es necesario trabajar con todo el archivo, sino solamente con los registros que ustedes le pusieron a esa condición de filtrado. ¿Se entiende este ejemplo, chicos? Martínez Jesús. ¿Está Martínez? Sebastián Madrid. Bulbo Ascenso. Y Rubén, ¿se entiende? Ah, bueno, no estamos solos. Dicen, este operador, esto es cuando ustedes lo hacen manualmente, digamos. Ahora, lo ideal sería que que esto lo hiciera automáticamente, digamos, un operador que me dijera automáticamente con qué registro trabajar para llegar a ese resultado. Entonces, yo acá fíjense en que le pongo optimice la selección, ese operador. Este operador de optimizar la selección, eh, en donde recuperamos los 60 atributos del dataset sonar y el operador optimiza la selección. Entonces tenemos 60 atributos y le ponemos y aplicamos este operador. Cuando ponemos este operador, fíjense que acá le hacemos una validación cruzada y dentro de esta validación definimos que se haga y que aplique SVM, que queremos probar ahora con SVM y que veamos cuál es la performance que obtiene este, de este operador SVM. Fíjense que acá está como subproceso anidado, porque dentro de este optimiza de selección tengo la validación. Dentro de esta validación tengo este proceso, digamos. ¿Estamos? Entonces estoy haciendo dos subprocesos. ¿Y cuál es el resultado que obtengo del ejercicio de optimización? Fíjense que tengo de los 60 atributos, fíjense que llega al 85%. No sé si se acuerdan que hace un momento cuando lo vimos había llegado a un 72%. ¿Estamos? Entonces es mejor, digamos. Ahora, un 72%, pero tenemos que ver, fíjense acá le dice, observamos la cantidad de registros, que era 208, se sigue manteniendo, pero los 60 atributos se eligieron solamente los 4 más relevantes. O sea que en vez de tener los 60 atributos, la selección de atributos, optimizador de atributos, me dijo que me convenía quedarme solamente con estos 4, y al quedarme con estos 4, eliminaron los otros 56 y llegó a obtener un 85% de precisión, lo cual es bastante mejor, digamos, que lo que habíamos obtenido previamente, ¿no? Fíjense que esto lo hizo automáticamente, digamos, no es que ustedes han tenido que probar atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo 4, sino que automáticamente le dijo que se tenía que quedar con estos atributos. Ahora, algo que es muy importante, digamos, cuando
¿Cuándo van a poder utilizar este operador de selección, de optimización de selección de atributos? ¿Lo van a poder aplicar para todos los casos? ¿Lo van a poder aplicar para todos los casos o no? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Y primero tienen que ver si tiene mucha cantidad de registros, mucha cantidad de atributos, porque si yo tengo 60 o 70 atributos, como 60 atributos como en este caso, sí lo puedo llegar a aplicar. Ahora, si tengo 3 atributos, la selección de atributos no me va a servir, digamos, porque ¿qué me va a elegir de los 3? ¿Me va a elegir 2? Con un solo atributo no tiene sentido, digamos. Y después también es la cantidad de registros que yo tengo. Estamos acá, trabajaron sobre 200 registros y tienen que hacer todas las comparaciones. Fíjense que acá, no sé si llegan a ver, pero la selección de direcciones forward, ¿lo ven? ¿Ven este forward? Sí, profe. Eso significa que la selección la están haciendo hacia adelante, digamos. Yo podría variar esto y que es recomendable que lo hagan y lo hagan backward, digamos. Backward significa que va a retroceder hasta atrás y va a ir buscando cuáles son eh, cuál es el tipo de selección que más le conviene. Puede ser forward o backward. En este caso para forward, fíjense que llegó a un 85%, perdón, a un 88%. Pero yo podría variar y podría llegar, no sé, podría probar con backward y ver si llego a un 90 o 95, digamos, podría cambiar eso, digamos. También podría pasar de que al utilizar el backward vaya tantas veces para atrás y también se vuelva, no encuentre el resultado. Podría llegar a ocurrir, fíjense que, con forward llegó al 85% y con backward llegó al 88%, ¿no? Entonces, con eso son con lo que ustedes pueden variar. Hay otro tipo de operadores que se puede utilizar y que es un operador, por ejemplo, este operador de selección o de fuerza bruta, que selecciona todos los atributos más relevantes conjuntos a intentar todas las combinaciones posibles de selecciones de atributos. Al realizar todas las combinaciones, esto es exponencial, o sea que si es exponencial tienen que tener cuidado. Es recomendable cuando la cantidad de atributos a analizar es pequeño, menor a 10. O sea que si yo tengo hasta 10 atributos, podría llegar a aplicar, digamos, 9. Mientras que si yo tengo muchos, supongo que yo hago para 60 atributos, como tenía en este caso, y tengo 10.000 registros o 100.000 registros, al utilizar todas las combinaciones, podría llegar a demorar un par de años, digamos, lo cual no es conveniente, digamos. Entonces, este operador de selección por fuerza bruta es como no sé si ustedes vieron en los ataques de fuerza bruta, cuando intentan detectar un ataque por fuerza bruta, que le ponen un diccionario y en el diccionario intentan probar todas las combinaciones. Acá también hacen algo parecido, digamos. Después hay otro operador que es el operador de optimizador de selección, que selecciona el atributo más relevante, eh, utilizando para ello la teoría del algoritmo genético. Se basa el mismo ejemplo del algoritmo genético y es muy eficiente, pero para algunos casos, digamos. Entonces, son operadores con los que ustedes pueden probar, pero también tienen que tener cuidado porque no en todos los casos se pueden llegar a aplicar. Y en muchos casos, cuando ustedes prueben esto, puede ser que tengan tantas combinaciones posibles que después no lleguen a un resultado, o la máquina se les tilde, o pase algo, digamos, ¿no? Hay un ejemplo acá de un par de videos que les recomendamos que vean, que es selección de variables, que es para que ustedes analicen, digamos, en este caso, digamos. ¿Estábamos, chicos, hasta aquí?